Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día, de la jornada, de los últimos meses aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. José y Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lu? ¿Todo tranquilo? Terminando una semana que, bueno... muy tranquila, hablando de tranquilos. Tranquila, vamos a... La verdad sea dicha. Bueno, sí. Previa a 3 elecciones que va a haber este fin de semana, después habrá otras 5 en la otra semana. Y bueno, con la perspectiva de que hasta ahora no hay anuncios, salvo uno, el de la Comisión de Juicio Político para el martes que viene, pero después no hay mucho más. Veremos si en el transcurso de estas horas o tal vez el lunes aparecen más comisiones convocadas. Hablábamos con José detrás de cámara antes que arranque el programa y decíamos que el año pasado estábamos con muchas comisiones, mucha actividad parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados, pero claramente en año político, José, que tiene muchos más años que yo aquí dentro del Congreso. Mucho más años también. No, bueno, pero hablemos del trabajo, ¿viste? Aquí dentro del Congreso, y me decía que es verdad, siempre en año político, sea el gobierno que esté gobernando, por lo general siempre se calma un poco la actividad parlamentaria porque los diputados y diputadas están claramente haciendo campaña en sus territorios, teniendo en cuenta que bueno, la mayoría de las provincias renuevan las autoridades provinciales y también se renueva en agosto las PASO y luego en octubre las presidenciales. Así es, sí, justamente, y sobre todo se da eso en en años electorales de la segunda parte de los mandatos, donde, y sobre todo cuando los gobiernos no están en minoría y entonces llega un momento dado en el cual el oficialismo de turno, el oficialismo que sea, le pasa a este, le pasó al gobierno anterior también y hasta le pasó también al gobierno anterior, al del gobierno de Cristina. Y al que vendrá, y al que vendrá. Sí, y les pasa que en un momento dado se dan las cosas de que no le conviene que haya sesiones. Sí. Es la caja de resonancia y a veces la resonancia en tiempos electorales te complica las cosas. Pero podríamos, si hacemos un paralelismo, la Cámara de Diputados está un poco más activa que la de senadores. Ni hablemos. Sí, la de diputados tuvo por lo menos ya 3 sesiones en lo que va del año. Tuvo 3 sesiones, sí, 3 sesiones, una más que fue informativa con la presencia del jefe de gabinete. Si comparamos con el Senado tuvo solamente una sesión para votar proyectos, que fue en el mes de abril. Pero independientemente de eso, ha habido reuniones de comisión, y bueno, y se está apuntando una reunión, una sesión especial o ordinaria, como vienen siendo ahora, para el 17 de mayo, pasada estas elecciones, estas 8 elecciones que están previstas para las próximas semanas. Se verá si se puede concretar, si se puede armar un temario consensuado para llevarla adelante. Pero lo que no para ni va a parar es la Comisión de Juicio Político, que sabemos que desde el mes de enero, del 26 de enero más precisamente, viene en actividad todas las semanas, todos los martes se reúne a las 13 horas con el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosati. Las investigaciones, averiguaciones por supuesto mal desempeño, causales de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Y para eso, para el día de hoy, José nos va a explicar en unas placas ahora en un ratito cómo arrancó. Vamos a hacer un repaso muy interesante porque vamos a refrescar un poco la memoria de cómo arrancó la Comisión de Juicio Político, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Esa línea del tiempo, de dónde venimos, dónde estábamos y hacia dónde vamos, podríamos decirlo, ¿no? Y vamos a tratar de decir, a ver, ¿cuándo va a terminar? Exacto. Vamos a ver si le pegamos. Después miramos en los archivos. Yo creo que ahí a fin de año con el pan dulce y la sidra vemos si seguimos con juicio político o ya le podemos dar un cierre. Pero para meternos en el tema, vamos a escuchar qué decía el diputado nacional Rodolfo Tailade respecto a la obra social del Poder Judicial. La obra social es uno de las varias acusaciones que tiene la Corte, pero hasta el momento es la que hemos avanzado más, es decir, la hipótesis de investigación en la que hemos avanzado más y donde más claro está quedando desde dónde partimos, o sea, o lo que pensábamos que había pasado. Y efectivamente se está comprobando audiencia tras audiencia, no solo por lo que declaró hasta ahora la más famosa declaración, que fue la del contador Marchi, el administrador desplazado, sino a lo largo de ya van 3 audiencias de la obra social que
la verdad que no hay, ya me parece, no hay demasiadas cosas para discutir respecto de que eso era un caos. Hay 100.000 afiliados y la verdad que los reclamos se multiplican todo el tiempo. Es extraño porque es una obra social que tiene mucho dinero. ¿Sí? Y no tiene un sistema informático contable, no tiene un sistema de seguimiento del inventario de remedios, no tiene manuales de procedimiento internos, no tiene los órganos de dirección completo, es decir, algo absolutamente disparatado, que un gerente de una obra social le facture, es decir, no sea empleado de la obra social, ya da cuenta de un nivel de anarquía y de desorden que por lo menos yo no tengo conocimiento de que las obras sociales sindicales que siempre están cuestionadas lleguen a eso. Es decir, las obras sociales de los sindicatos son un lujo al lado de esto. Todavía no tenemos definido el momento en que vamos a invitar a los jueces a que vengan. La invitación es porque no tienen obligación de venir. Claro. Todavía no lo sabemos, porque la idea es invitarlos una vez que tengamos definidos los dictámenes. Y para eso todavía no veo que estemos muy cerca de los dictámenes, porque yo podría decir que en el caso 2x1 ya tenemos para dictaminar, que en el caso obra social tenemos para dictaminar. Lo que pasa es que se van acumulando... Pero la idea es unificar todo en uno. No, porque no se puede unificar. Es decir, acá tiene que haber por cada ministro un dictamen. Y en ese dictamen, si al ministro Maqueda lo vamos a acusar por haber participado de una negociación espuria en la causa coparticipación, por la administración de la obra social y algún otro cargo que le podamos atribuir, va en un solo dictamen, pero para un ministro. Es decir, cada ministro tiene su dictamen. Bien. Entonces, bueno aclarar eso. La verdad que no está claro. ¿Cuándo vamos a avanzar con los dictámenes? Primero porque no terminamos todavía la etapa de prueba. Por ejemplo, todavía no empezamos coparticipación y Consejo de la Magistratura, esos dos fallos que para nosotros son tan importantes. Y va a haber testimonios importantes en coparticipación, van a venir algunos gobernadores, está citado el ministro del Interior, entre otras cosas. Entonces, falta todavía que nos involucremos en esos dos casos. Pero lo que vemos es que cuando pensábamos que teníamos cerrado algo, siguen apareciendo cosas. Entonces, por ahora yo no le veo un corte a la investigación, con el agregado o el agravante de que este conflicto que se desató internamente en la Corte, que generó una serie de presentaciones de Ricardo Lorenzetti, me parece que las presentaciones de Lorenzetti habilitan nuevas denuncias. Lorenzetti está hablando de presiones y amenazas a Marchi, que después las ratificó Marchi, pero para que no venga a declarar, para que no presentara los informes. Lo que pasa es que una cosa que lo diga Marchi, otra cosa que lo diga el juez de la Corte. Escuchábamos entonces al diputado Rodolfo Tailade, representante de la provincia de Buenos Aires, haciendo un poco de referencia y un repaso de los temas sobre los cuales ya se podría dictaminar, que es el tema del 2x1 y también la obra social del Poder Judicial de la Nación, y anticipando un poco cuáles son los temas que van a venir, por ejemplo, el tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Pero para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, como decíamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos respecto a la Comisión de Juicio Político, José nos lo va a contar en unas placas. Sí, bueno, lo escuchaba atentamente al diputado Tailade, que él hablaba de los temas, de los dictámenes específicamente, y los dictámenes tienen que ver con los temas específicos con los que se está enjuiciando a los 4 integrantes de la Corte Suprema. Bueno, justamente que vamos a hacer este raconto a partir del momento en el cual se empezaron a analizar uno por uno esos temas que van a ser dictámenes individuales para cada uno de los diputados. Eso arrancó, este temario, como vos decías, el juicio arrancó el 26 de enero pasado, una fecha infrecuente para cualquier tiempo de la Cámara de Diputados que trabaje en una comisión. Pero el análisis por tema arrancó el martes 21 de marzo, en realidad, sí. Hay un error mío, de mayo. La Comisión de Juicio Político inauguró la modalidad temática para las audiencias. El primero de los temas fue el fallo del 2x1 dictado por la Corte Suprema de Justicia el 3 de mayo de 2017 en beneficio del represor Luis Muiña. Ese fue el primero de los temas a analizar. Deliberadamente
justamente, como hemos conversado justamente en este mismo programa, el oficialismo eligió ese tema para arrancar en esa fecha, justamente que era justamente la Semana de la Memoria, y se eligió específicamente esa cuestión para analizar un tema que involucra no a todos los miembros de la Corte, sino en particular a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, a quienes vinculan con haber presionado en su momento a la jueza de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, para suscribir el fallo de mayoría de que habilitó el 2x1. En ese fallo no intervino, por ejemplo, Juan Carlos Maqueda, y tampoco lo hizo Rosati. Entonces ellos, cuando se hagan el dictamen correspondiente al tema 2x1, va a estar dedicado exclusivamente a Rosati y Rosenkrantz. Claro, y para ponerlo un poco en contexto, vamos a recordar qué era lo del tema del 2x1. El tema del 2x1, eso es una figura que está dentro del ámbito penal de la justicia argentina, que lo que busca de alguna manera es computar por cada día de prisión efectiva 2 días, por eso es 2x1, ¿no? Por cada día que vaya transcurriendo se computan como 2, con un objetivo de descomprimir de alguna manera las cárceles, ¿no? La población carcelaria que hay dentro de los servicios penitenciarios en la República Argentina. El tema es que esa figura habilita que eso se puede dar en ciertas circunstancias y en ciertos delitos, no se puede dar a cualquier tipo de delitos. Hablamos que en este caso de Luis Muiña, fueron delitos muy atroces, muy aberrantes, que son los que tienen la pena máxima dentro de las leyes penales aquí en la República Argentina, y lo que sucedió de alguna manera es que con el voto de estos miembros que estaba hablando, recién había dicho José, lo que se hizo fue favorecer con esta figura del 2x1 a este ex represor que ya estaba condenado por estos delitos. Ahora, dentro de la justicia, cuando los jueces y más que nada los ministros de la Corte Suprema de Justicia resuelven de alguna manera, eso se llama jurisprudencia, es decir, sienta precedente. Por lo tanto, los tribunales inferiores de segunda instancia y de primera instancia pueden seguir esa línea para favorecer a otras personas que estén en iguales circunstancias que los demás. Lo que sucedió con esta figura es que al darse ese beneficio al ex represor, a Luis Muiña, a raíz de ahí varios ex represores que ya habían sido condenados y tenían una condena firme pidieron que a ellos también se le aplique ese beneficio. Por suerte, los jueces que llevan las causas de esos ex represores decidieron no seguir la línea de la Corte Suprema de Justicia, entonces creo que habían sido alrededor de 200 ex represores que habían pedido, 180, 200, que habían pedido ese beneficio, y la verdad es que en el 95% de los casos los jueces se lo denegaron, no siguieron la línea de la Corte, por más que había sentado un precedente, y eso generó una gran conmoción, porque esto fue en el año 2017, recordemos, dentro del gobierno de Mauricio Macri, que en ese momento los funcionarios del gobierno de turno habían salido a decir que no estaban a favor de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en este fallo en particular, pero que como toda república, de alguna manera respetaban la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y que no iban a meterse a cuestionar los fallos de los miembros de la Corte. Muy didáctica, por supuesto. Y sí, justamente, y ellos también dijeron que, hubo una ley, aparte, que salió a cruzar a la Corte Suprema, pero que había sentado un precedente en estos casos. A esa primera sesión, que decíamos fue el 21 de marzo, habían sido citados justamente y faltaron el ex ministro de Justicia, Germán Garabano, Fabián Rodríguez Simón, que era el cerebro jurídico de Cambiemos, y el senador José María Torello. En el caso de Rodríguez Simón, está prófugo en Uruguay, justamente, obviamente no se lo citó, pero obviamente estaba claro que no iba a venir, no lo hizo. Y en el caso del senador José María Torello, dijo que no iba a asistir porque, se amparó en sus fueros, le mandó una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, él dijo que no pensaba declarar, y finalmente, como el tema pasó, ya no lo volvieron a convocar. Sí asistieron a esa primera audiencia temática. Gladys Cuervo, ¿quién era Gladys Cuervo? Fue sobreviviente de los secuestrados del Hospital Posadas, que era donde operaba en el marco de un grupo llamado SWAT, Luis Muiña. Ella, ante la Comisión de Juicio Político, dio su testimonio, dio su interpretación sobre la decisión de los 3 integrantes de la Corte que habían fallado para avalar el 2x1. Estuvo también Zulema Chester. ¿Quién es Zulema Chester? El padre había sido víctima de Luis Muiña.
Y ella comentó durante esa reunión que durante el gobierno macrista había operado una suerte de oficina de la AFI en el Hospital Posadas. Ella contó que el padre había sido secuestrado el 26 de noviembre de 1976 y se sabe que, por las investigaciones, que bueno, que había sido víctima durante los vuelos de la muerte. Bueno, su cuerpo había aparecido flotando en el Río de la Plata, pero bueno, nunca lo pudieron encontrar, no lo pudieron recuperar. Y Federico Morgenstern él es de la vocalía de Rosenkrantz, está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría número 3, que es la penal, y que él en ese caso tenía que explicar, y explicó más o menos, dio su visión respecto de por qué se había elegido ese caso en particular para avanzar con el caso Muiña, para avanzar con un dictamen. Bueno, vamos a la segunda audiencia, ahora vamos a pasar. La segunda audiencia temática fue el 11 de abril. ¿Qué pasó el 11 de abril? Había sido la anterior, ahí hay un salto en el tiempo, es el único salto que se da, porque siempre era todas las semanas se daba. Porque recordemos que ahí en el medio estaba el feriado de Semana Santa. Feriado de Semana Santa, y hubo una semana que hubo 2 sesiones de la Cámara de Diputados, una sesión ordinaria y aparte la sesión para la visita del jefe de gabinete. Entonces esa semana no había ya tiempo para que... Entonces esa semana hubo como una pausa de juicio político y luego siguieron con el tema del 2x1. Estuvo entonces en esta segunda reunión Estela de Carlotto, estuvo presente, bueno, ella leyó un texto, estuvo acompañada por un abogado del Abuelas de Plaza de Mayo, justamente, bueno, al cual no le hicieron preguntas, quedaron en todo caso los diputados en que si era necesario lo iban a convocar de nuevo, porque normalmente, y no se quería sentar un precedente de que un abogado hablara por un testigo. En este caso se argumentaba que, bueno, él era el abogado de la asociación y quien era testigo era la institución y no necesariamente Estela de Carlotto, que, bueno, dio su apreciación, obviamente muy crítica respecto del 2x1. Germán Garabano, un hábil declarante, así definido por el propio oficialismo, que dijo que, bueno, justamente él estaba en la misma situación que le podía corresponder a otros testigos respecto a que tiene abiertas varias causas en las cuales ha sido imputado o por lo menos señalado como testigo, pero puntualmente fue convocado ahí. Él no había podido venir la semana anterior, pero sí vino a esta sesión y bueno, contestó las preguntas que podía contestar, las que no podía contestar se excusaba. Sí. Bueno, y después para esta sesión habían sido convocados periodistas a propósito del hecho de porque habían escrito notas referidas a lo que había sucedido con el 2x1, y bueno, para que contestaran sobre este tema. Había sido también convocado, por lo menos verbalmente, Jorge Lanata, se lo había mencionado, se votó su presencia ahí, pero después finalmente no se lo convocó, nunca se argumentó por qué había sido así. Silvana Boschi es ex editora de Clarín, fue consultada por las publicaciones que en ese caso relataban una versión acerca de la intervención de Pepín Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. También estuvo Irina Hauser, que es de C5N, de Página 12, en este caso por lo que había escrito en Página 12 respecto de su trabajo periodístico judicial, y ella dijo que Rodríguez Simón es quien tenía un vínculo con Rosenkrantz, justamente, y hablaba de la política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad. Ignacio Miri, él es de Clarín, periodista de Clarín, y fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Hayton de Nolasco, y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada con relación a avalar el 2x1. Y por último, Martín Granowski, que fue el último en declarar ese día, que terminó allá por las 20:30 más o menos en esa larga jornada de juicio político, y bueno, él dijo que la Corte venía preparando el terreno para el fallo Muiña. Eso fue, y bueno, durante esa reunión Juan Manuel López, por ejemplo, dijo que, bueno, se les había preguntado, criticó que se les hubiera preguntado insistentemente por las fuentes, y bueno, vos ya lo has dicho varias veces, el periodista tiene, tiene la reserva de la fuente, ¿no? Claro, que le ampara el del derecho. Sí. La potestad de ampararse en eso. Bueno, ahora pasaremos a la reunión del 18 de abril, nos vamos acercando en el tiempo al presente, y bueno, arrancó el debate sobre la obra social. Ya llegamos al presente, a lo que estamos debatiendo ahora. O sea, dos sesiones para
2 por 1 Para 2 por fueron. 1, sí. Esta Porque dijimos, las bueno, primeras sesiones igual en enero y febrero fueron más de organizativas. fueron, claro, sí, sí, se fue organizarse analizando cómo iban de a qué distribuir manera. los temas y demás, y luego entraron específicamente a las audiencias temáticas, ¿no? Cada audiencia La temática que un poco para ordenar un poco, inclusive al principio se mezcló un poco, porque había convocados también en esa de 2 por 1, por ejemplo, habían convocados que, ¿se acuerdan de la fiscal Roteta también, por ejemplo, que era la fiscal de Ramos Padilla? Sí. En aquellas primeras reuniones se había hablado del tema de los chats, o sea, era demasiado amplio, bueno, la fiscal esta al final no terminó declarando, no pudo venir esa vez, al final veremos si al final las vuelven a convocar a los que quedaron pendientes. Vamos entonces al 18 de abril, obra social de los trabajadores del Poder Judicial. La primer testigo entrevistada fue María Cristina Interlandi. ¿Quién es María Cristina Interlandi? Es médica legista y perito de la Corte y ratificó el informe elevado por la Comisión Auditoria de la Obra Social. En esa oportunidad también estuvo Oscar Fernández, que fue parte de la auditoría ordenada por la Corte Suprema y dijo que no poseía actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero había ejercido como perito y decía que no sabía los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada. Hay una acordada que generó, por ejemplo, bastante polémica, una acordada que hemos mencionado en este programa, que data de noviembre de 2022 Sí. y que firmó en disidencia el juez Ricardo Lorenzetti y que ya lo vamos a mencionar después. La mayoría de estos testigos, de todas formas, tienen una formación, son contadores o abogados, Claro, ¿no? Porque son o quienes médicos participaron, o médicos también, porque son quienes participaron en las auditorías, por ejemplo, de la obra social, son quienes tenían el manejo de información, así que por eso es esa responsabilidad. Por eso, que claro, tienen. ellos en este caso, bueno, estamos comparando, por ejemplo, 2 por 1 eran, bueno, pesos muy pesados y muy conocidos, sobre todo en este caso son desconocidos que de pronto pueden aportar mucho dato u otros que aportan cuestiones puntuales que interesan para ir armando todo este rompecabezas que veremos. Claro, porque en qué estos queda. temas, a diferencia del 2 por 1, el tema del manejo de los fondos de la obra social es algo interno de un propio organismo como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cambio, el 2 por 1 fue un tema que tomó mucha notoriedad pública, si bien fue una decisión dentro de un órgano judicial, pero por el contexto que tenía que ver con un ex represor, en el caso de Luis Muiña, fue un tema que fue de público y notorio conocimiento porque se instaló en ese momento en todos los medios de comunicación, tanto en televisión, en diarios, en radio, y la gente estaba al tanto de estas cosas. En cambio, cuando pasan estas supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la obra social, son cosas que quedan internas o dentro quizá del organismo judicial cuando se realiza la respectiva denuncia y la respectiva investigación, salvo ahora que estamos en juicio político y que están investigando el supuesto mal desempeño de estos miembros de la Corte, que se le da como de alguna manera una notoriedad y un estado público, ¿no? Así es. Bueno, Melissa Solana, en este caso es contadora y ella había sido designada por los jueces de la Corte para formar parte de la obra social, y ella renunció en un momento dado, por eso se le preguntó específicamente por qué había renunciado a la obra social. Ella dijo que lo había hecho por motivos personales y no por diferencias con sus superiores, y todas las deficiencias habían sido oportunamente informadas al directorio. Ella comentó esas cosas. También fue citada María Guadalupe Burgos, que era funcionaria judicial, y después figuran Laura Coulin y Liliana de Brito, que eran damnificadas de la obra social, que dieron sus testimonios, o sea, lo que sufrían en este caso por el mal manejo de la obra social en primera persona. En esa oportunidad dijeron, bueno, ya con estos testimonios ya alcanzaban para que no citaran a más damnificados, pero sí, como veremos, sí continuaron haciéndolo. Pasamos al 25 claro, porque de abril. cuando citas a los damnificados, de alguna manera lo que están haciendo los profesionales del derecho o de las ciencias económicas, como los contadores, hablan de las cuestiones técnicas, pero el damnificado viene y habla en primera persona del uso material que tiene esa obra social y cómo se vieron específicamente damnificados por todas estas supuestas deficiencias de la obra social, ¿no? Una cosa es el testimonio técnico desde la auditoría y otra cosa es el testimonio del damnificado
damnificado directo, que es el destinatario final de la obra social, ¿no? Y es un poco un golpe de efecto que amerita en este juicio político y también ameritaría, me parece, en un juicio, en un ámbito jurídico también. Seguramente que debe haber en un ámbito jurídico damnificados de la obra social que deben Obviamente, estar... que son los que dieron curso a esta investigación. Exacto. El 25 de abril es la segunda, y terminamos recién con la primera, bueno, pasamos a la segunda reunión de la audiencia sobre las irregularidades de la obra social. Héctor Marchi, el invitado estelar, fue en esa ocasión administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años. Él había sido desplazado justamente la semana anterior a su presentación, tenía mucho para hablar y muchas ganas para decir. Entonces, bueno... Y justo ahí, ¿viste? Sí, fue justamente, bueno, recordemos, con el voto de 3 de los miembros de la Corte, ya sabemos quiénes, y uno a favor solamente, que fue el Ricardo Lorenzetti. Él fue desplazado, después de 15 años de estar en ese cargo tan importante, fue desplazado al área de la seguridad social. Bueno, y él habló mucho, denunció que había habido, sobre todo, pegó mucho el tema de que cuando denunció que había presiones, que había amenazas. Claro, y había dicho también que esa última semana que él vino a declarar se vivía como un ambiente raro dentro de la Corte Suprema de Justicia porque se podía notar la presencia de autoridades policiales, algunos trabajadores sentían que eran perseguidos, incluso se ponían trabas en las puertas, o sea, un contexto en el cual, según él, según el testimonio de Marchi, nunca se había vivido un clima tan complejo y tan tenso, ¿no?, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Todas palabras dichas por él. Así es, bueno, después de esta extensa declaración fue el turno de Gustavo Montanini, docente universitario, también integrante de la auditoría, y Enrique de Bedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema, y en este caso, más que lo que hayan dicho esto, fue un dato destacado fue que faltó Aldo Tonón, exdirector de la obra social, faltó por segunda vez y ahí se habló de la posibilidad de mandarlo a buscar por la fuerza pública, se le dio una chance más que ya veremos en qué terminó, pero no asistió. Claro, 3 veces se lo citó, la citación anterior fue la última, esta vez se dijo que se lo iba a buscar, hacer comparecer por la fuerza pública. El reglamento de la comisión dice que ante las reiteradas inasistencias de un testigo a no venir a declarar y de no justificarlo debidamente o tener un fundamento legítimo para justificar esa inasistencia, lo que se hace es poner en conocimiento del juez competente, de la justicia, y que va a ser la justicia la que va a decidir si aplica o no hacerlo comparecer por la fuerza pública. Así que en este momento la situación en la que está Aldo Tonón es que se negó reiteradas veces, 3 veces, a venir a comparecer en calidad de testigo. Entonces lo que hizo la comisión, se votó en la última reunión si correspondió o no girar las actuaciones a la justicia, se votó a favor. Giraron las actuaciones a la justicia y ahora hay que esperar que la justicia se expida y qué va a hacer al respecto, ¿no? Si lo hacen comparecer o no por la fuerza pública. Justamente, y eso ya se resolvió en la última reunión de este miércoles, el miércoles 3 de mayo, recordemos que Tonón no asiste porque él está involucrado como imputado en la investigación de esto que se sigue paralelamente en los estamentos judiciales, y él dice que tiene miedo de declarar contra sí mismo y que la Constitución y los códigos lo amparan, que se reserve solamente para hablar ahí y no acá, y bueno, se ha generado toda esta controversia entre el Poder Legislativo y el... Claro. En realidad así es un poco así lo que dice José, ¿no? Que la Constitución dice de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, si él recordemos que en el ámbito político en el cual nosotros estamos en este momento, no hay una responsabilidad penal por los dichos que uno pueda llegar a decir, pero en un ámbito civil, ¿sí? en un ámbito judicial, ahí sí puede haber una responsabilidad penal, porque es la justicia la que tiene la facultad de poder imponer una pena, una prisión o una reclusión en caso, recordemos que Tonón en el ámbito judicial está investigado como imputado. Acá en juicio político viene en calidad de testigo, que son dos figuras totalmente distintas. Así es, sí, esto en juicio político no es contra las personas, sino contra los jueces miembros de la Corte, sí. Bueno, entonces, acá en esta última edición, que es la más reciente, la de este miércoles pasado, Andrés Sacchi estuvo director de informática de la Corte Suprema, él firmaba los balances de la obra social, se indagó mucho sobre esa cuestión. Estuvo María Bettina Bonuccelli,
que muchos en la previa decían, ojo, a esta la van a bombardear, porque es de la Secretaría Privada del juez Juan Carlos Maqueda, quien estaba a cargo de la obra social. A partir de este testimonio, que no fue al final tan severo, digamos, pero en este caso se dio por probado que, bueno, que Maqueda sabía lo que sucedía en la obra social y que, bueno, que él era el responsable por estar a cargo, circunstancialmente a cargo de la obra social, le correspondía a él en este caso las responsabilidades. Y Valeria Díaz, que estuvo en su calidad de damnificada por la obra social. Valeria Díaz, en este caso, ella argumentó que, bueno, lo que ella estaba tramitando entre la obra social, la posibilidad de tener un hijo, hacer un tratamiento para tener, de fertilidad, un tratamiento de fertilidad, y alegó de alguna manera que la obra social él rechazaba su pedido, entonces alegó de alguna manera una causa de discriminación por esa situación. Uno podría decir, y que uno que conoce las obras sociales, que eso es algo que suele suceder, esto que con los tratamientos muy caros te voltean, pero bueno, esto fue como una damnificada y ella contó su situación y sobre todo lo que decía, habló mucho del tema del tratamiento que había recibido en esas oportunidades. Claro. Y en el caso de Bonuccelli había, por ejemplo, dicho que Tonón, por ejemplo, lo veía muy poco, que durante la época de la pandemia prácticamente no había ido a la obra social, y bueno, esas cuestiones. Teniendo en cuenta que era el director de la obra social, ni más ni menos. Y acá está, es tal vez más importante los que no estuvieron que los que sí estuvieron, porque bueno, no estuvo Sebastián Clerici, dijo que él justificó su no comparencia por nota y pidió reprogramar, pero ya es la tercera vez que pide reprogramar. En este caso, no se le, como muestra disposición a venir, no se lo pide traer por la fuerza pública. En este caso es uno de los que quedó a cargo más o menos de las funciones que le correspondían a Héctor Marchi. Entonces por ese es el argumento por el cual no puede venir, porque tiene tareas que le impiden acercarse hasta acá. Y Nicolás Serafini, que pidió reprogramar, y ese es uno de los que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, tengamos en cuenta esa firma, esa acordada en disidencia firmada por Ricardo Lorenzetti, que decía justamente, le apuntaba a Nicolás Serafini, que fue contador de un informe que se hizo sobre la Corte Suprema, que fue avalado ese informe por los otros 3 miembros de la Corte Suprema, pero en este caso Lorenzetti dijo que, bueno, que ese informe lo deshizo en su acordada firmada en disidencia. Y no estuvo tampoco Héctor Marchi, que también había sido convocado para hablar del informe Marchi, ese informe de 20.000 fojas que fue presentado por la Corte sobre el estado de la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, porque ese mismo día había sido convocado por Ariel Lijo para declarar sobre esa misma causa. Entonces, bueno, vendrá el martes que viene. Exacto. Y a propósito, para hablar de del martes que viene, los convocados para este martes 9 a las 13 horas son Héctor Daniel Marchi, entonces, bueno, que hablará sobre lo que hemos dicho recién. Santiago Clerici, de nuevo reconvocado para la semana que viene, veremos si la cuarta es la vencida en este caso. Nicolás Jacinto Serafini, estemos muy atentos si viene y lo tienen apuntados del oficialismo para hacerle las preguntas más ácidas. Y Martina Forns, que es jueza federal de San Martín, en este caso ella fue citada como damnificada también, porque su esposo murió en plena pandemia y, según sus dichos, fue abandonada por la obra social del Poder Judicial. Entonces lo hace en calidad de testigo. Ahora, entonces tenemos 3 funcionarios y una damnificada que van a venir a declarar el martes próximo a las 13 horas. El martes que viene, sí. Y entonces, bueno, para finalizar, ahora vamos a llegar a los temas pendientes, porque estamos hablando de que vamos por temarios, entonces hasta ahora vamos por 2 y no concluimos el segundo. Primero era 2 por 1, segundo, obra social del Poder Judicial. Los temas pendientes son coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Que aquí creo que se va a extender también, porque ya lo estuvo adelantando en un tape que estuvimos viendo del diputado Rodolfo Tailade, que posiblemente se cite incluso a gobernadores a que vengan a declarar por este tema de coparticipación. Ajá, sí. Y bueno, así, Consejo de la Magistratura, este es otro de los temas que está pendiente y que también va a dar para... De todas maneras, estos dos son más de apreciación también. No tan farragosos a lo mejor como el de la obra social,
porque bueno, acá cada uno va a exponer lo que le corresponda. Pero ¿sabés qué de Consejo de la Magistratura? ¿Qué van a tratar? Consejo de la Magistratura es por el tema de que ellos, de cuando el fallo, habilitando el tratamiento, habilitando una ley que ya había sido derogada. Claro, por el tema de la designación y el reparto de los consejeros, ¿no? Claro. La recomposición, o sea, cuando se declaró inconstitucional, no se invalida que se haya declarado inconstitucional la ley que está vigente, sino que se haya recuperado, en todo caso, volver a la ley anterior que había sido derogada. Sobre ese tema va a girar. Abuso de poder, esto es muy amplio, pero hay varias de las causas que están ahí. Y denuncia contra Rosenkrantz por el cobro por un juicio de Santa Fe contra Nación. En este caso, si acá le vamos a calcular un poco para ver cuándo, por eso decíamos, cuándo puede llegar a terminar este juicio. Y bueno, digamos, coparticipación como mínimo 2 semanas. Sí. Consejo de la Magistratura. Yo te diría, y capaz que entre 3 semanas y un mes cada tema. ¿Qué decís? Voy por la mínima. Si pongamos que 2 semanas que cada fueran uno. 2. 2 semanas coparticipación, 2 semanas le falta para terminar. Por eso. ¿Por qué? Porque dicen, alertan sobre el tema de moro media, que es un tema que va a dar mucho que hablar. Entonces, mínimo 2 semanas al tema actual. 2 más, 4. 2 más para Consejo de la Magistratura. Y los últimos 2, ponele que lo liquiden en una. O sea, 2 semanas más, tenemos 2, 4, 6, 8 semanas más. 8, 9 semanas y después viene el tema del dictamen. Estamos en agosto. Llegamos hasta agosto, época de elecciones. Ahí veremos si para entonces concluye. Y yo creo que sí, yo creo que teniendo en cuenta quizá los feriados que hay también en el medio, viste todo el tema de las elecciones, seguramente que van a tardar un poquito más. Pero bueno, más o menos esta fue la línea del tiempo, podríamos decir, de la Comisión de Juicio Político, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Te pido José, un minutito más, pero que no me maten desde los controles, pero lo último, nada más, el tema le preguntamos al chat GPT, a ver qué nos decía, a ver la inteligencia artificial, qué decía, a ver sobre el juicio de la Corte. Y bueno, la vamos a desenmascarar un poco porque dice el chat, le pregunté cuándo puede terminar el juicio de la Corte, me dijo que como ellos se basan en datos disponibles hasta 2021, no tienen acceso a información actualizada. Claro. Dice que no tienen conocimiento de que haya en curso un juicio político a la Corte Suprema, entonces le informamos ahora que espero que a partir de esta pregunta se informe un poco más, pero dice que en el pasado ha habido algunos pedidos de juicio político contra miembros de la Corte, pero el proceso de juicio político en Argentina es complejo y riguroso y requiere una amplia mayoría en el Congreso para avanzar, tiene razón. En cualquier caso, los juicios políticos son procesos formales que pueden durar mucho tiempo y puede que no haya una fecha precisa para su conclusión, así que tampoco nos preocupemos mucho si no le sacamos la fecha cuando puede llegar. Tendríamos que seguir con especulaciones de tiempo. Así que, José, bueno, muchísimas gracias por tu informe, como siempre muy completo. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que enseguida volvemos con más información parlamentaria. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más.
Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. No estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora. DTV, primera mañana, de lunes a viernes.
Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias y uno de los temas más importantes que se podría decir que fue durante el año 2022 y este año en algún momento se empezó a hablar tiene que ver con la famosa y tan esperada ley de alquileres. En algún momento el año pasado se realizaron varias reuniones informativas en las cuales estuvieron citadas las distintas partes de un contrato de locación, ¿sí? Tanto los que representan a los inquilinos, también los que representan a los propietarios y también a las inmobiliarias. Se escuchó los distintos puntos de vista de cómo la actual ley de alquiler repercute, de qué manera podría repercutir de manera negativa dentro de un contrato de locación y bueno, todo parecía que se iba a encaminar hacia un dictamen que finalmente obtuvo dictamen de comisión. Recordamos que hay 2 dictámenes, uno en mayoría, otro en minoría, pero que está costando lograr el consenso necesario para que se logre meter dentro de una sesión en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, no se ponen de acuerdo claramente respecto de que, bueno, el oficialismo defiende un dictamen, defiende una idea que tiene mucho que ver con lo que sostienen los inquilinos, el tema de mantener la cuestión de los 3 años, por ejemplo, dar incentivos para que la gente ponga, los propietarios saquen a alquiler sus propiedades y el otro dictamen que ofrece 2 años de contrato y el tema de la actualización de los valores de los alquileres lo reducía a 3 meses y ese plazo de 3 meses en lugar de 6 como que originalmente se había hablado fue lo que generó grieta dentro de los mismos autores de ese dictamen y en definitiva no se ponen de acuerdo para llevarlo al recinto. Y que incluso hace unas semanas atrás había tomado nuevamente notoriedad del tema de la ley de alquileres porque había trascendido la noticia de que el presidente de alguna manera iba a convocar a que se deje en suspenso la actual ley de alquileres, iba a dar 180 días al Congreso para que sancione una nueva ley. En ese transcurso ese transcurso de tiempo iba a regirse por la ley anterior a la que rige actualmente, algo que finalmente no sucedió, transcurrió, todo parecía que iba a marchar por ese lado, pero finalmente no ocurrió. Es importante recordar también que la actual ley de alquileres es una ley que fue sancionada en un contexto de pandemia en el año 2020, ¿sí? Cuando la Cámara estaba sancionando con esta virtualidad, donde había muy pocos diputados presentes en el recinto, pero estaban todos presentes de manera virtual, de manera remota, y se sancionó con una amplia mayoría, tanto del oficialismo como de la oposición, la actual ley de alquileres que rige en este momento, que se sancionó en el año 2020, ¿no? Sí, justamente con amplia mayoría, o sea que, bueno, oficialmente se habla de la ley Lipovetsky, pero en realidad lo que se hizo fue una ley que se recuerda no al autor, sino a quien comandó todo el debate de ese tema, que fue muy intenso, muy largo, terminó durante la gestión del gobierno de Cambiemos en diputados y en el Senado se le dio la sanción final. Y bueno, es un tema que justamente era una buena ley. Finalmente fue lo que se dijo durante las reuniones informativas, que en definitiva no era una ley tan mala, pero con tan semejante nivel de inflación era imposible que pudiera funcionar. Exactamente, lo que sostienen es que no sería una mala ley, pero con el contexto económico es lo que termina siendo de alguna manera que sea mala. Vamos a ver qué decía la diputada Mónica Litza, representante de la provincia de Buenos Aires, respecto a este tema. Creo que tenemos que trabajar mucho en los temas que son importantes y estratégicos para la Argentina, la ley de agroindustria, todo lo que tiene que ver, que todavía falta sobre el tema energético y para hablar de algo más cercano y más sensible a toda la gente, creo que tenemos una deuda enorme con el tema de alquileres, ¿no? Ojalá podamos, es difícil este año, hay muchas provincias que tienen elecciones y ojalá podamos, porque esa es una deuda tremenda que tenemos con la gente. Y sin duda, es uno de los temas que nos preocupan transversalmente, ¿eh? Creo que hay muchos, esto no pasa por una cuestión de un bloque, si bien el bloque de la oposición fijó una posición muy distinta a la nuestra, hay otros diputados y diputadas que sienten que hay que encontrar una solución, así que, como decía antes, confío en que este año lo podamos resolver. Bueno, como decía la diputada Mónica Litza, es uno de los problemas que más preocupa a la gente en el día a día, porque la verdad que los alquileres siguen subiendo, hay muchos de ellos que incluso te cobran en dólares, ¿no? Sí, también. Es un tema que es muy complejo, muy complicado, pero bueno, vamos a ver también qué decía la diputada Osuna, representante de la provincia de Entre Ríos, respecto a la ley de alquileres. La resolución tiene que poner foco
en la situación de inquilinos e inquilinas hoy, y que es esa nuestra prioridad. El tema de la vivienda, más allá del esfuerzo que nuestro propio gobierno ha hecho y de la alegría del presidente cuando entrega la llave de la vivienda número 100.000, es un problema grave. Y el ejemplo más claro lo doy en esta ciudad, donde el gobierno de Rodríguez Larreta nada hace con los miles y miles de viviendas que están desocupadas. Entonces, la verdad que si bien hay que considerar quiénes son los propietarios de viviendas desocupadas, en un gobierno que se precie de atender la realidad de la mayoría de argentinos y argentinas, resolver la atención y poner la atención en los inquilinos, para mí es la prioridad. Bueno, ahí veíamos a la diputada Osuna entonces hablando del tema de las viviendas desocupadas, cómo se podría paliar esta situación de alguna manera, el tema de los contratos en dólares también, ¿no? Como ahí podríamos decir que hay como una dolarización de facto ya, sí, porque cobrar en dólares en un país donde la Constitución Nacional y las leyes te dicen que la moneda de curso legal es el peso y cobrar en dólares, habría como una especie de dolarización de facto también lo que está sucediendo. Y otro tema que está totalmente emparentado, es muy parecido por la cuestión del UVA, los créditos hipotecarios que involucran a tanta gente también, y que tienen un eje común con alquileres porque, bueno, justamente es un buen proyecto, pero afectado fuertemente por la inflación. En los últimos días estuvo trascendiendo la posibilidad de que se tratara este tema en estos días y justamente estuvimos hablando, consultando a gente, y es una cuestión que están avanzando con los asesores, pero no está listo para que se vaya a avanzar en lo inmediato con esa cuestión. Así es. Vamos a ver qué decía la diputada Figueroa Casas respecto a la ley de alquileres. A ver, tema alquileres. Hablaron desde el gobierno de derogar. Yo tengo presentado un proyecto para la derogación de la ley de alquileres. A mí me parece que sería un buen camino. Y luego, si se quiere discutir modificaciones, hacerlo. Me parece que eso es algo importante. Tengo algunos proyectos, en mi caso te puedo decir, algunos proyectos presentados que son más bien técnicos que podrían servir, por ejemplo también el monotributo, no contar la cantidad de alquileres, o por ejemplo algo que a mí me interesa tratar, que es que las obras sociales, cuando uno entra, cuando cambia o entra en su primer trabajo o cambia de sindicato, tiene que estar por un año en la obra social sindical. Me parece que eso afecta al que cambia de trabajo, no tiene la culpa de haber encontrado trabajo en otro lado y a lo mejor pierde su médico de cabecera, su pediatra, etcétera, porque no puede derivar. Digo, son temas que parecen chiquitos, pero son muy importantes. Bueno, entonces escuchábamos la palabra de diputadas oficialistas, de diputadas opositoras al gobierno, y ambos coinciden en que es un tema sumamente importante, que hay que tratarlo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina lo antes posible, porque son temas que la gente y la calle lo pide, ¿no? Sí, y a propósito de lo que creo que decía la diputada Litza, sí, que hablaba de una cuestión transversal, y sí, porque es algo, la preocupación involucra a todos tienen interés en, acá no hay una pelea de que, bueno, esto es mío, esto es tuyo, sino que no se ponen de acuerdo realmente sobre este tema, y es muy difícil, aparte de que una ley satisfaga a todos, porque justamente la cuestión de las reactualizaciones y todas esas cuestiones tiene que ver con la inflación. Y bueno, en la medida que esto siga alta, y bueno, es un problema que es de difícil solución. Recordemos entonces que hay dos dictámenes, que en su momento, cuando el dictamen de mayoría es del oficialismo, pero cuando se aprobaron, las mayores posibilidades las tenía el dictamen de la oposición. Y hubo una sesión del año pasado, en ese momento, en ese diciembre tan caótico, en el cual se enfrentaron fuertemente el oficialismo y la oposición y no se ponían de acuerdo y fracasaron algunas sesiones. En una se había incorporado al temario la cuestión del alquiler para tratarlo. En ese momento la oposición no quiso saber nada porque no tenía número como para imponer el dictamen propio, y dijo: van a imponer un dictamen ustedes y el dictamen de ustedes es malo.
por eso entonces consigan el quórum y no se lo dieron y no hubo quórum. Exactamente, y en la última sesión recordemos que el diputado Lombardi pidió tratar este tema sobre tablas, como así también se pidieron otros temas, pero él fue muy crítico, ¿no? hacia el gobierno en general y hacia los diputados en general de priorizar estos temas, que son temas que realmente la gente necesita que se sancionen y que, bueno, que se dé una solución hoy en día. Bueno, nosotros llegamos al final del programa, José. La semana. Buen fin de semana, nos encontramos el lunes y bueno, gracias a ustedes por compartir con nosotros como todas las tardes. Nos volvemos a encontrar el lunes. Adiós. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.